Bueno, muy bien, aquí tenemos una nueva clase, el tema es el Poder Ejecutivo. Bien, vamos a estudiar el Poder Ejecutivo Nacional. Voy a grabar un último video después referido al funcionamiento de los tres poderes, la interrelación entre ellos y analizar que existen, así como existen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional, también a nivel provincial y municipal, pero eso es un futuro video. Vamos a arrancar a caracterizar, como siempre hacemos, el Poder Ejecutivo. Bueno, empezamos con lo básico, las principales funciones. ¿Qué demonios hace el Poder Ejecutivo? Bueno, para arrancar, básico, ejecutar las leyes. ¿Ok? Si partimos del concepto de leyes, el Poder Legislativo es el que las hace, el Poder Ejecutivo el que las ejecuta, o sea, el que lleva a cabo, el que tiene que tomar las medidas correspondientes para implementar las leyes, y el Poder Judicial el que se encarga de juzgar. Ya vamos a llegar, pero bueno, por lo menos como una caracterización básica referido a las leyes. Por otro lado, función básica y por qué para muchos es el poder más importante, si bien cada uno tiene su propia función, porque es el encargado de gobernar y administrar el país, en este caso el poder nacional. Lo mismo el poder ejecutivo provincial, un gobernador, es el encargado de esto, ¿no? Gobernar y administrar la propia provincia. Bueno, estas son las dos grandes características básicas. También quería referir otras características de las funciones, del para qué está. También es el máximo representante ante el mundo, el presidente. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el caso cuando hay una reunión de la ONU o algún tipo de organismo internacional, el presidente siempre es la máxima autoridad, es el máximo representante dentro de cada uno de los países. En este caso también tengan en cuenta que si bien hay un canciller, que es el encargado de las relaciones diplomáticas con el mundo, el presidente es la figura más destacada. Por último, también otra función muy importante, más en nuestro caso en la historia argentina, es el comandante entre las Fuerzas Armadas. Es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Tengamos en cuenta que hubieron varios golpes militares en la historia argentina. Bueno, el presidente es la máxima autoridad. Vamos a otra caracterización. ¿Cómo se compone? La composición del Poder Ejecutivo. Bueno, se dice que es un órgano unipersonal. ¿Por qué? Lo dice la palabra, es una persona, la máxima autoridad, el presidente. Pero, ¿por qué se dice unipersonal? Porque la población elige al presidente, a este cargo, y este no gobierna solo y no es la única persona dentro del Poder Ejecutivo. Acá nombré algunos. Por ejemplo, además del presidente está obviamente la figura del vicepresidente, que es el que se encarga de reemplazar al presidente cuando está de viaje, está de licencia médica o lo que sea. En ese caso, el vicepresidente pasa a ser el presidente provisorio hasta que el presidente vuelva al país o deje su licencia, vacaciones, etc. Además, también lo compone el jefe del gabinete y los ministros. ¿Quiénes son los ministros? Bueno, son figuras elegidas, todos estos elegidos por el presidente, ¿no? Son especialistas, personas especializadas en distintas áreas del gobierno. No sé, pensemos en los ministerios de educación, de salud, de seguridad, de medio ambiente, lo que sea. Los ministerios son distintas ramas en donde el presidente elige a figuras donde se supone, entre comillas, que son los especialistas en dicha área. Ahora, vamos a otra caracterización. La duración del cargo dura 4 años. Perdón, me quedé pensando en una cosa. El jefe de gabinete es el nexo entre el presidente y los ministros. Acá me faltó poner presidente, por cierto. Muy importante, la figura destacada. El jefe de gabinete es el nexo, como les decía, el que une a los distintos ministros y con sus propios ministerios con el presidente. ¿Cuánto dura en el cargo? Dura 4 años. En 1994, con la última reforma electoral, pasó a ser 4 años. Antes eran 6 años sin posibilidad de reelección. Bueno, en el 94 se cambia la Constitución y pasa a ser de 4 años con la posibilidad de una reelección consecutiva. Aquí quiero hacer esta aclaración. Un presidente puede estar más de 8 años en su cargo. Claro está que tiene que dejar un mandato intermedio. Acá dibujé una línea de tiempo imaginaria, ¿no? En donde si el presidente A es electo en el 2019, son 4 años hasta el 23
sería su primera presidencia, él se puede volver a presentar, él o ella, se puede volver a presentar a un nuevo cargo en el 2023, que va a terminar en el 2027. Ahora ahí puse candidato B, perdón, presidente B, porque él no se va a poder, él o ella no se va a poder presentar como candidato por tercer mandato consecutivo, pero si hay uno intermedio, puede volver a presentarse después el candidato A. Bien, quería hacer esta línea de tiempo para que puedan ver. Ustedes saben que cada 2 años siempre hay elecciones. Acá puse elecciones presidenciales y legislativas, que son cada 4 años, pero entre las presidenciales y legislativas también están las elecciones legislativas, que es para recambiar o renovar las cámaras de diputados y senadores. Bien. Ahora bien, estamos hablando de esta cuestión del voto. Bueno, vamos a analizar un poco ahora el sistema de votación, pero no sin antes, ustedes déjenme sacar esto del medio. Un segundo. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo se elige el presidente? ¿Cuál es el sistema de elección? ¿Cómo se elige el presidente? Bueno, en el caso argentino, el sistema adoptado para elegir presidente es el balotage. Palabra francesa, balotaje. ¿A qué refiere esto? ¿Qué significa balotage? Bueno, balotage básicamente es la segunda vuelta electoral. Pero antes quiero arrancar con lo básico. Siempre, todas las elecciones existen las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde toda la población va a votar para ver cuáles son los candidatos que llegan a las elecciones presidenciales generalmente en Argentina, es en octubre. Entonces, las PASO vienen a funcionar como una especie de preclasificación, eliminatorias, en donde los distintos partidos políticos pueden presentar su candidato, pero para que lleguen a octubre hace falta tener el 1.5 del padrón electoral. Bien, supongamos que se presentan 20 partidos, de los cuales 6, 7, 8 entran en octubre, llegan a octubre. En este caso, ahí donde ocurre lo del balotage que decía, y acá les escribí esto para que se entienda. A ver, dice, para que un candidato sea electo presidente en las elecciones de octubre, deben ocurrir todas estas posibilidades. Opción A, obtener más del 45% de los votos. Si un candidato obtiene más de esa cantidad, ya es presidente en octubre. Opción B, para poder ganar en octubre, bueno, ganar con más del 40%, y sacar 10 puntos de diferencia del segundo. Si ocurre en la opción A o la opción B, en ese caso el candidato a presidente es electo en octubre. Ahora bien, si no obtiene una de estas diferencias que les decía, se va a lo que se llama el balotage o segunda vuelta electoral, en donde se presentan los dos candidatos con más cantidad de votos. En nuestro caso, esto en Argentina, el caso argentino, el balotaje siempre se da 3 semanas después de octubre, o sea, en noviembre, donde toda la población va a votar por el candidato que salió primero y que salió segundo, mano a mano, y el que obtiene más votos, ahí gana. Bien, faltan unas cositas más para terminar de aclarar. Saco esto un segundo, piripipim, piripipom, y ya estoy, perdón. Ahora bien, también es importante destacar esto. Las atribuciones del presidente en función de seguridad nacional. ¿A qué refiero esto? Bueno, el presidente tiene la posibilidad, la Constitución lo habilita a esto, de declarar el estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? Bueno, el estado de sitio es un estado excepcional en donde lo que ocurre mientras está vigente este estado de sitio, se suspenden las garantías constitucionales. ¿A qué refiere esto? En el caso hipotético de una crisis muy profunda, una crisis social o de una guerra, en 2001 ocurrió esto, el presidente vigente de ese momento, de la Rúa, declaró el estado de sitio, en donde se suspenden las garantías constitucionales y un presidente puede arrestar a las personas, no puede juzgarlas, pero sí puede arrestar o trasladar personas dentro del país. ¿Con qué búsqueda? Bueno, la búsqueda de restablecer el orden, la búsqueda de garantizar el manejo de la República. Por otro lado, también dentro de lo que es atribución de seguridad nacional, puede realizar la intervención federal. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la intervención federal? Bueno, acá lo escribí. Es la facultad que tiene el Ejecutivo Nacional de intervenir una provincia o varias
para garantizar el funcionamiento de las instituciones de gobierno. Lo mismo, si existe un golpe de Estado dentro de una provincia o no se respeta la Constitución y toma el poder alguna facción de gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional puede enviar el ejército para restablecer el orden. Quiero aclarar que tanto el estado de sitio como la intervención federal son medidas excepcionales ante situaciones límites, como les decía, una crisis muy profunda, en donde hay un descontrol social, una agitación social muy fuerte, una guerra también podría ser, o que peligran el sostenimiento de las instituciones. Si está en duda el manejo del poder republicano, en ese caso la Constitución habilita la posibilidad de justamente esto, ¿no? De intervenir. Bien, pasamos al último de las cuestiones, que esto va a ir un video aparte, pero es importante también destacar. ¿A qué me refiero? Muy bien. ¿Cuál es? Porque si bien cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son independientes, entre ellos hay una relación. Existe una relación en los poderes, si bien cada uno tiene su función. Les decía, en este caso también el Poder Ejecutivo también tiene una relación con otros poderes. Y acá les escribí algunas cuestiones. Para tener en cuenta, hay más, yo puse las más destacables. Para empezar, bueno, voy a dejarlo acá porque es más largo esto. Dice, relación con respecto al Poder Legislativo. Lo habíamos hablado con el video del Poder Legislativo, pero el presidente es el que inaugura y también puede postergar las sesiones ordinarias, el que inaugura siempre el 1 de marzo, en las sesiones del Congreso, participa también del proceso de sanción de leyes, recuerden la promulgación, el presidente forma parte del proceso de sanción de leyes, también puede dictar decretos de necesidad y urgencia, que serán leyes, impulsadas y llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo. Hay ciertas limitaciones para poder hacer estos decretos. También el Congreso puede legitimar ciertos actos de gobierno. Recuerden que también, por ejemplo, acá en este caso sería cuando se pide la interpelación, ¿bien? A los ministros que deben ir a dar cuentas ante el Congreso de determinadas decisiones políticas. Por último, también aclaró esto, en la historia argentina no ocurrió esto, pero hace poco en Brasil sí, con Dilma Rousseff. El Congreso puede realizar un juicio político para destituir el cargo de presidente. Bien, no puede sacar el cargo del presidente, en ese caso es un juicio político realizado por el Congreso, o también puede rechazar la renuncia, también. Si un presidente presenta la renuncia, el Congreso también tiene la facultad de decir rechazarla. Bien, ahora sí, referido al Poder Judicial, ¿cuál es la relación? Por un lado, designa, eso lo vamos a ver con el video del Poder Judicial, pero designa junto al Poder Legislativo a los miembros de la Corte Suprema y a los jueces federales. El presidente también tiene la facultad de indultar o conmutar penas. ¿A qué refiere la palabra indultar? Indultar es perdonar. En la historia argentina, por ejemplo, un presidente, Carlos Saúl Menem, que indultó a los militares responsables del último proceso militar argentino. Ahí tenemos un ejemplo de un indulto, un perdono de la pena establecido por la justicia nacional, pero bueno, el presidente por la Constitución puede indultar, ¿bien? Y conmutar es cambiar, ¿no? Penas. Y por último acá les puse, el Poder Judicial puede frenar, en la interrelación, ¿no? El Poder Judicial puede frenar o declinar una medida política del Ejecutivo. Si un presidente se promueve una política que el Poder Judicial lo declara anticonstitucional, bueno, el Poder Judicial puede frenar esa ley. Bien, esto para entender cómo los poderes están interrelacionados. Si bien son independientes, hay un funcionamiento donde debería haber un control entre ellos para buscar justamente el exceso, el abuso del poder. Muy bien, dejamos aquí, vamos a pasar al video del Poder Judicial. Espero que haya quedado claro.